de NOR, que la dibujamos como la punta de una flecha, pero con una bola en la salida. Esta es una OR y esta es una NOR. Y la NOR tiene la misma tabla de verdad que la anterior, pero negada. Que donde había 0 se pone 1, donde había 1 se pone 0. La EXOR es una igualita, pero se simboliza con un más y un círculo, y entonces se llama EXOR, que significa OR exclusivo, exclusive OR en inglés. Y la NEXOR, su negada, NEXOR, que también tiene un EXOR, un NEXOR. Su tabla de verdad se difiere de la anterior, de la OR, en que no acepta las igualdades. Por lo tanto, o es la una o es la otra que van a tener salida de nivel 1. Para los demás casos, la salida es 0. Por lo tanto, este de verdad es un OR verdadero. O la una entrada está en 1 o la otra. Así que cuando vea su salida que está en 1, significa que alguna de las dos entradas está en 1 y la otra está en 0. En cambio, en esta puede ocurrir estos tres casos. Pero esta sí, de verdad es una verdadera OR. Y la NEXOR no es más que la OR negada. Por lo tanto, para la misma tabla, tenemos donde había 0, habrá 1, donde había 1, habrá 0. En la tabla de verdad de la NEXOR. Todos esos han sido estudiados de alguna manera, seguramente. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Puedo quitar? Continuamos. Estamos en la unidad 3, el tema 1. Ahora vamos al tema 2. Las familias de circuitos. Bien, ya hemos hecho la codificación necesaria, ¿no? Primero con banderitas, verde y rojo, luego nos hemos pasado a la cosa más seria, codificar con un 0, con un 1, los valores de los voltajes. Cuando codificamos los valores pequeños de voltaje con el señor 0, pequeños con el 0, pequeño con pequeño, el 0 es pequeño, frente al 1. Y codificamos los voltajes mayores con el 1, le llamamos lógica positiva, porque nadie me obliga que haga al revés. Cuando hemos aprendido a decir la bandera verde y roja, nadie me obliga a que lo cambie, que diga los valores bajos sean ahora rojo y los valores grandes sean verde. ¿Por qué no puedo hacer? Si nosotros hemos decidido bandera verde y bandera roja, podemos hacer al revés. Por lo tanto, cuando a los voltajes bajos le asigno el señor 1 y a los voltajes altos le asigno el señor 0, se habla de lógica negativa. Ha habido un tiempo en que computadores de la marca One estaban funcionando con lógica negativa, nada más que para darle bronca a IBM, que utilizaba lógica positiva. Porque el que descubrió las memorias de Bendita en ese tiempo para IBM era el doctor One, el cual se salió de IBM y formó su propia fábrica de computadores One para pelearle a IBM, los fabricó con lógica negativa. Aquí vamos a tener un circuito al que lo vamos a estudiar y vamos a fabricar su tabla de verdad en lógica positiva y en lógica negativa. Y de acuerdo a la tabla de verdad que se tiene, podremos decir qué operación lógica está haciendo. Un mismo circuito, dependiendo de la lógica en la que funcione, va a poder hacer una operación OR, por ejemplo, o una AND, que son las tablas de verdad para lo que hemos estudiado. Veamos qué pasa cuando conecto en esta forma dos diodos. Ya hemos aprendido con el puente de diodos que podemos conectar varios diodos de una forma esta. Con la resistencia, se supone que aquí voy a poner 0 voltios o 5 voltios, que son los valores más correctos, ¿no? Si me sale la bandera 0, yo no voy a dudar pues en poner 0, ¿no?
No voy a estar jugando con 0.3, 0.4 sabiendo que me está ordenando que ponga voltajes bajos. Por lo tanto, me voy a lo más seguro. De los bajos, el más bajo es el 0. Y cuando me ordene que ponga 1, no voy a estar jugando con 3.4, 3.5, 4 voltios. No, le pongo 5, que es el más grande de los grandes. Por lo tanto, me voy con los voltajes más seguros cuando la tabla de verdad me ordene lo que deba poner. Aquí la tabla de verdad, teniendo las dos entradas, me ordena poner 0, 0. Si pongo 0, 0 y esto está unido a tierra, el cátodo de este diodo está en 0, la tierra representa 0 y este también, y aquí me está ordenando la tabla que ponga voltaje 0 o 0.1 o 0.2. Con esos voltajes jamás voy a poder sobrepasar el voltaje de ruptura del diodo, por lo tanto el maldito diodo no conduce. Este no conduce, no conduce. Así que nuestra tabla de verdad tiene adicional, fuera de lo que tenemos en el resultado, el estado del diodo D1 y el D2. Fíjense de que el B1 está con el D1 y el B1 está en este lado, así que por eso lo pongo al D1 aquí. Este es el D1 y este es el D2. Entonces, el que conduce o no conduce, vamos a usar esta simbología. Cuando ocurra que el dispositivo, sea diodo o transistor, no conduce, en la tabla de verdad vamos a escribir una X, y cuando el dispositivo conduce, vamos a escribir una palomita. Por lo tanto, aquí ninguno de los dos conduce. No conduce, y como aquí estoy poniendo mi tester para medir mi salida, la salida está, si esto no hay, está flotando, aquí tengo 0 voltios. Por lo tanto, mi salida estará representada por el señor 0. Por 0 estamos usando lógica positiva, lo dice, lógica positiva, estamos usando esta representación. Así que cuando la tabla me dice que ponga 0, 0, es que me dice que ponga voltajes bajos aquí. Y como su cátodo de los diodos está conectado a 0, ninguno va a poder conducir porque están debajo de su voltaje de ruptura. Pasamos. La tabla me dice ahora, póngale 0 a la B2, 0 voltios. El señor 0 me está diciendo que le ponga 0. Y B1 me dice que le ponga 1, por lo tanto 5 voltios. Aquí estoy poniendo 5 voltios. La tabla me está ordenando que ponga 5 voltios en la entrada de 1 y ponga 0 voltios en la entrada de 2. En realidad me está diciendo voltajes bajos. Yo estoy escogiendo de esos voltajes bajos para no pelarle el 0. Me ordene voltajes altos para no pelarle, estoy escogiendo el 5. Entonces estoy poniendo 0 y 5. Como estos cátodos están conectados a 0, aquí el diodo D1 va a conducir en saturación, porque está teniendo 5 voltios de diferencia. En cambio el D2 no conduce, por lo tanto el D2 está. Si el D1 conduce, se ancla con su voltaje de ruptura, que puede ser 0.8 o 0.7. Por lo tanto, este punto se va a poner, este punto de acá, se pone en 4.2. Si su anclaje es 0.8, se va a poner en 0.4. En 4.2. Pero 4.2 es un voltaje que está representado por el señor 1. 4.2 está aquí, está en este plano. Por lo tanto, está representado por el señor 1, así que ponemos en la tabla de verdad. Cuando la tabla de verdad me manda a hacer esto, es al revés. La tabla de verdad me está diciendo todo. Ahora la tabla de verdad me dice que por esto estoy viendo que al B2 debo ponerle 5 voltios, al D1 debo ponerle 0. Con esto el D1 no conduce, por lo tanto el D1 cruza aquí, el D2 conduce en saturación, digamos que su voltaje de anclaje sea 0.7, en este punto va a poner 4.3. Entonces está anclando con 0.7, si este punto está en 5, a la fuerza este tiene que ponerse en 4.3. Y 4.3 es un voltaje que está en este rango, representado por el señor 1, que está conduciendo entonces y representado. El voltaje que tenemos en la salida está representado por el señor 1. Cuando la tabla de verdad me pide que le ponga a la entrada 5 voltios a cada una, tanto, también pondré aquí los
5 voltios. Y como este, hemos dicho que tiene 0,8 de voltaje de anclaje, que va a poner en este punto 4.2. El otro diodo, y conduce, por lo tanto ponemos conduce. El otro diodo tiene un anclaje, hemos dicho, de 0.8, o perdón, 0.7, y ese va a querer poner en el punto 4.2. ¿Cuál de los dos voltajes se va a imponer en este punto? ¿El puesto por este diodo de 1 o el puesto por este de 2? ¿Cuál de los dos voltajes se va a imponer? Sabemos responder a eso porque el principio de cortocircuito me lo indica. ¿Ya? ¿Cómo me indica tú el principio de cortocircuito? Aquí tengo mis enchufes malditos de la pared. Está habiendo 220 voltios de diferencia. Cuando mido 220, le meto un cable y lo uno así, hago cortocircuito. ¿Cuánto es el voltaje? 0. ¿Ah? 0 voltios. ¿Cuál es el impuesto? No. Entonces aquí, ¿cuál se va a imponer? No. Creo que con uno solo me entiendo yo en estas operaciones. Los demás están nulos. Todos esos conceptos ya los hemos vertido, los hemos explicado. Bien, entonces también conduce y su salida está representada por el sereno. Vayan a mirar entre las operaciones lógicas que hemos visto, yo lo tengo en otra pantalla, no quiero salirme de esta para entrar a la otra, pero ustedes lo tienen en su cuaderno, van a anotar. ¿Qué operación tiene esta tabla de verdad? ¿Qué se llama? El not Cuando and tenemos a la salida un 1, cuando una de las entradas está en 1, bueno, esta tabla de verdad corresponde a 1. Para terminar, jóvenes, hagamos en lógica negativa el mismo ciclo. El mismo ciclo. No lo estoy moviendo para nada, pero ahora vamos a aplicar lógica negativa. Lógica negativa me dice eso. Así que cuando la tabla de verdad me manda a poner 0, 0, aquí yo debo poner 5 y 5. Aquí está. Me está poniendo un 0, estamos en lógica negativa, y el 0 está representando a los voltajes altos, obviamente al más alto de los altos, ¿sí? Y el 1 me está representando a los pequeños, voy a usar el más pequeño de los pequeños, para asegurarme, no olvidar con eso, pero bien. Ahora la tabla me dice que ponga 5, 5, por lo tanto los dos diodos conducen, porque esto está conectado a tierra y está en 0, así que conducen. Conduce el de 1, conduce el de 2, este que va a querer poner 4, 2, este va a querer poner 4, 3, hemos dicho que si impone el 4, 2, por lo tanto va a aparecer 4. Conducen los dos diodos, aquí pondremos de 2, que está hecho para que llenemos en la clase. Conduce el de 1, conduce el de 2 y se impone los 4.2. Pero los 4.2 es un voltaje que está aquí y está representado por el señor C. Mi salida es C. Ahora la tabla me dice que ponga en el B2 5 y en el B1 C. En el B2 5 y en el B1 C. Este no va a funcionar, este es el B1 que no va a funcionar. Y este va a funcionar y va a imponerse con 4.3, porque hemos dicho que es 0.7, porque este es su voltaje de entrada. Pero 4.3 está aquí y está representado por el señor C. El que conduce está representado por el señor C. Nuestras tablas de verdad no solamente tienen lo que la matemática muestra, también tiene el estado de los componentes del circuito, activos. Diodos son elementos activos. Por lo tanto, nuestra tabla de verdad está aumentada con el estado de los diodos en este caso. Cuando me diga esto la tabla, tengo que poner 0 voltios al B2, aquí 0 y aquí 5. Eso me está diciendo la tabla. Me dice al B2, que es este voltaje de acá, el B2, el B1, el mismo orden que nuestras entradas aquí, y me está diciendo que al B2 le ponga 1. Pero ese 1 está representando al 0, por lo tanto 0
y al otro me dice que le ponga 0, y el 0 está representando aquí al 100. En este caso ahora es el D1 el que conduce, el D1 conduce, el D0 muerto. El D1 es el que querrá poner sus 4.2 voltios, y 4.2 está aquí representado por el señor 0. Cuando la tabla me dice 1, 1, significa que debo poner a ambas entradas 0. Estamos en lógica negativa, me está diciendo 1, 1, aquí está, lógica negativa, aquí está el 1, son nuestros voltajes, por lo tanto 0. Pongo 0 a la B1, 0 a la B. Ninguno de los dos diodos va a conducir, porque este 0 no se mueve, este 0 no tiene nada que ver con lo que estamos metiendo aquí, es tierra. Por lo tanto, ninguno conduce, así que aquí voy a medir desde el punto de vista de mi salida 0. No conduce el D1, no conduce el D2, 0 voltios está representado por el señor 1. Voy a mirar quién tiene esta operación, esta tabla de verdad. ¿Quién tiene esta tabla de verdad? Es la operación A. Por lo tanto, este circuito en lógica positiva hace una OR, en lógica negativa hace una AND. Por suerte, a nivel internacional, después de que el doctor Wanke usaba lógica negativa para la construcción de sus computadores, se murió. Todo el mundo quedó de acuerdo internacionalmente en que se use la lógica positiva para no tener problemas, porque como pueden ver, dos computadores construidos, uno con lógica positiva y otro con lógica negativa, jamás se van a poder entender, ¿no? Hacen operaciones diferentes, operaciones lógicas diferentes, de acuerdo a la lógica. Por lo tanto, dijeron, para no fregarnos entre nosotros y estar ocasionándole lío al comprador, mejor construyamos todos haciendo lógica positiva. Desde entonces, el computador IBM puede estar funcionando con periféricos de otra marca, HP, pueden entender entre ellos. Listo. Vamos a continuar. Las familias de circuitos lógicos que tenemos que conocer son estas 4. Sus nombres, por la abreviación de las letras primeras de su nombre en inglés. El primero es STL, Direct Coupled Transistor Logic. El segundo RTL, Resistor Transistor Logic. El DTL, Diode Transistor Logic. TTL, transistor, todas estas en la actualidad se construyen, se usan. La más popular es la TTL. Pueden ver que la lógica se dice lógica de transistores acoplados directamente. La otra es lógica de transistor con resistencias. La otra dice lógica de transistor con diodos. Esta otra dice lógica de transistor. ¿Una pregunta? Para salirse así nomás, compañero, hay que pedir permiso. No está en el cine, ni está en un circo, está en mi clase. Si tiene algún problema, yo lo entiendo. Pero de la sala no se sale como si estuviera saliendo de su centro interno. Tiene que tener permiso, lo pide y yo se lo doy. Ningún problema. Debe tener. ¿Listo? Ay, no me salgo así nomás. ¿Alguna pregunta sobre los nombres? Miramos la primera. Ahí está. Tengo dos transistores conectados en forma paralela. También podríamos haberlos conectado en forma serial. Con una resistencia. Está conectado a VCC. En esta base del transistor podemos llamarle, aquí está llamado T1 o T2. Tanto lo pondremos. O cualquiera que pueda ser. Con amarillo, sea este el T1, sea este el T2. Hay dos entradas, donde está L, la B1 o la B2, esta era la entrada B2, B2 y esta es la entrada B1. Esta aquí que está puesta ahí es una
Es un estado nomás, así que no le hagan caso, que estoy usando. Puesto ahí con por lo tanto, esta entrada es la de 1. F2. Esta es la B1 con el T1. La otra es B2 con el T2. La tabla de verdad están escritos aquí en el mismo orden que las entradas, B2 con T2, B1 con T1, en el mismo orden. Tomar en cuenta eso, en el examen se tiene que acordar de este orden, porque para revisar la tabla de verdad y si está correcto o no, es tremendamente importante que respetemos los órdenes. Aquí B1 está a la derecha, el T1 a la derecha, B2 está a la izquierda, B2 a la izquierda, y la salida que debemos producir. Como estamos usando lógica positiva, todo el tiempo trabajamos en lógica positiva. He dicho ya que hemos quedado de acuerdo en que se trabajará en lógica positiva, pero se tiene que saber que pueden funcionar en lógica negativa. Yo puedo dar preguntas de esa naturaleza. Diga que operación lógica negativa realiza los siguientes circuitos. Puede haber una pregunta. Ahora la vamos a hacer en lógica positiva, de tal manera que cuando se dice que se ponga 0 a la B2 y 0 a la B1, el transistor T1 y T2 no conducen. No conducen porque hay que tener mínimo 0,7 entre la base y el emisor, ¿no? Para que conduzca. Lo hemos visto por teoría y por el laboratorio número 3, que hay que reportar para encontrar su voltaje de anclaje. Por lo tanto, con voltajes bajos aquí puestos en las entradas, teniendo 0 aquí en la salida, en el emisor del transistor, la tierra, el ground, siempre 0. Así que el voltaje que estoy poniendo y me está ordenando que ponga aquí 0 voltios, 0 contra 0, T1, chao. T1 no conduce. El T2, claro, el T2 tampoco. Estamos en lo mismo, me está haciendo poner 0 aquí, 0 contra 0. No hay voltaje de ruptura para el diodo que está entre la base y el emisor del transistor, así que este no conducen ambos. Y conecto aquí mi tester cerrando el circuito y voy a ver que lo único que estoy midiendo es esta fuente, ¿no? Porque esta fuente es una fuente que está conectada aquí. Así está la fuente. Tengo 5 voltios, la fuente de 5 voltios. Así es mi fuente BCC de alimento. Por lo tanto, si esto está roto y esto está roto, corriente que circule solo lo va a hacer a través de este circuito cerrado. Por lo tanto, ¿y esta fuente cuánto vale? 5 voltios. Como esa fuente vale 5 voltios, estoy midiendo 5 voltios, 5 voltios está representado por el señor. Volvemos a jugar cero. Todo. Porque ahora la tabla me está ordenando que al B1 le ponga 1, o sea 5 voltios. Aquí 5 voltios. Y al B2 le ponga 0 voltios, o sea aquí 0 voltios. El T2 no conduce. En cambio, el T1 va a conducir en saturación, se va a cerrar el interruptor, aquí va a aparecer así, colector y emisor se cortocircuitan, este otro está out, está, T1 conduce, T2 no conduce, y entonces con mi tester estoy midiendo este circuito.
acá y veo que está cerrado aquí. Por lo tanto, estoy midiendo este circuito que me da 0 voltios. Por circuito cerrado aquí, por circuitado, me da 0 voltios y los 0 están representados por el señor 0. De la salida. Al revés del anterior, va a ocurrir lo mismo, pero con el otro, por eso está cambiando. La salida va a ser la misma. Cuando haya 1, 1, aquí la cosa cambia, porque si diría que le voy a poner 5 a esta entrada, 5 voltios acá, están diciendo la tabla que le pongas eso, porque muestra un 1, el 1 está representando a los 5 voltios. Al veloz lo mismo, por lo tanto, ambos van a conducir, van a cerrarse ambos en saturación, colector emisor 0, así que estoy mirando un doble 0. Así que el 0 está representado por el señor 0, la tabla de salida. Si vamos a mirar en el álgebra de Boole, ¿quién tiene esta tabla? Esta tabla lo tiene una NOR. Y se va a llamar la tabla de una NOR, porque la OR hace al revés, 0, 1, 1, 1. Tener esta situación, esta tabla de verdad de una operación NOR. Pero aquí tenemos que completar con la familia, lo que hemos dicho es una familia de STL, y se llama así porque los transistores están recibiendo los voltajes que le hemos metido aquí directamente desde sus fuentes variables. Aquí tengo una fuente variable. Hay una fuente variable, y aquí también debo imaginarme otra fuente variable, con las cuales voy a dar los 0 y 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios. Puede verse de que el positivo de esa fuente está acoplado directamente, conectado a la base del transistor, y lo mismo aquí, está directamente. Por eso se llama transistor directamente acoplado, lógica de transistores directamente acoplados. Direct coupled transistor logic. Direct coupled transistor logic. Lógica de transistores directamente acoplados. Transistores directamente acoplados a sus fuentes variables. Eso implica un defecto de funcionamiento. Ocurre de que como están directamente acoplados, toda la corriente que tengan estas fuentes se va a entrar a la base del transistor. Se llenan de corriente completamente. Y cuando el transistor pase, por ejemplo, del estado de estar conduciendo, pasa a no conducir, quiere decir que tu salida me va a entregar 0, este 0 lo entrega muy tarde. El paso del estado de conducir a no conducir es terriblemente lento, porque tiene que desalojar toda la corriente que ha entrado de esta fuente. Hemos aprendido resistencia. Si le pusiera aquí una resistencia, estaría limitando la corriente que le va a entrar, pero este no tiene eso, que la corriente de la fuente le entra en su totalidad. Está conectado aquí directamente, la conexión es directa. Por lo tanto, este transistor, cuando esté conduciendo y deba pasar por orden de la tabla a no conducir, es terriblemente lento. Por lo tanto, el circuito es lento. Su lentura lo debe al hecho de que los transistores que estén conduciendo aquí, o en este caso, por ejemplo, que acá está pasando, que está conduciendo y pasa a no conducir, yo puedo darle uno a la entrada de un que pueda cambio 0, porque este orden no es sagrado. Puedo bajar, le doy 0, 0, después puedo darle 1, 0, luego 1, 1, después 0, 1. Pero este orden lo mantenemos por racionalidad, porque así está ordenadito, pero nadie me exige de que al darle aquí lo
tengo. Yo puedo darle 0, 0 y después le doy 1, 1. Después de 1, 1, a este le pongo 0. Entonces lo estoy bajando de 1 a 0. Cuando tienen que ocurrir eso, el transistor que está lleno como un sapo de agua, tiene que bajarse de esa agua, de esa corriente, de saturación, se desaloja lentamente. Por esa razón, el defecto de estos circuitos es que son lentos. Son lentos, pero por una razón específica. En el paso de los transistores de conducir a no conducir. Ahí es que se pone lento. ¿Cómo curamos ese defecto? Con la siguiente familia. RTL precisamente, porque es la misma anterior, pero le meten resistencia aquí. Aquí hay una R, y aquí hay una R, para limitar la corriente de saturación, con lo cual los transistores, al pasar de conducir a no conducir, ya no tienen el problema de estar haciéndolo lento, sino que como la corriente es poca, se bajan rápidamente al estado de no conducir. Por lo tanto, la familia RTL, segunda familia que hemos visto, no es más que una cura a la anterior familia, la 1, que es la DCT. Esta tabla de verdad es de una NOR, pero es ahora un circuito RTL, que es su simbología que tiene que ver. En pregunta de examen, se les da el circuito, tienen que construir su tabla, decir qué operación hace y a qué familia corresponde. De solo ver el circuito, se tiene que saber cuál familia es. Tenemos lo mismo. Ahora, la familia de TL. Ya estamos casi sobre la hora. Más. Están cansados. El día viernes. Me han dicho que el desfile va a terminar a eso de las 11 de la mañana, desde las 7:30. Hasta las 11, 11:30 ya puede estar libre. No hay impedimento para no pasar clases después de eso, así que podemos venir a la clase para terminar esto. Nos faltan 2 familias que tenemos que terminar. Y pasamos clase a las 12. Bien, a esa hora de desfile ya no. ¿Ustedes van a ir al desfile? No sé. El tráfico. ¿Van a ir a mirar? Sí, los de ahí se vienen aquí. El viernes pasamos clase a las 12, 12 y cuarto, porque 11:30 empieza nuestra clase.